Hola, queridas personas, soy Marta, tu profe de Física y Química. Seguimos con los problemas de dinámica. Este problema se corresponde con el problema número 18 de la batería propuesta a los alumnos y vamos a hacer el último problema de plano horizontal. En este caso va a haber una fuerza con un ángulo de inclinación aplicada y una fuerza de rozamiento. Leamos el problema. Dice, tenemos un bloque de 40 kilos de masa sobre una superficie horizontal. Tiramos hacia la derecha con una fuerza desconocida que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es de 0,2, ¿cuál es el valor de la fuerza para que el bloque se mueva con un movimiento rectilíneo uniforme? Bien, lo primero que tenemos que hacer, aparte de escribir y dibujar y descomponer todas las fuerzas, es que se nos pongan las orejas tiesas. ¿Por qué? Porque en el momento que me dicen que el movimiento rectilíneo es uniforme, quiere decir que la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, la aceleración es cero. Y si es cero, la fuerza resultante debe ser cero. Repito razonamiento. Ojo, orejas tiesas, movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad constante, aceleración cero. Por tanto, según la segunda ley de Newton, la fuerza resultante sobre el cuerpo para que la aceleración sea cero debe ser cero. Bien, pues empezamos. Aquí tenemos las fuerzas descompuestas, tenemos el peso, tenemos la normal hacia arriba, F descompuesta igual que en el caso anterior. Bien, el coseno de alfa sería el cateto contiguo, que sería Fx, esta naranja, partido de la hipotenusa que es F, por tanto Fx es igual a F por el coseno de alfa. Seno de alfa, concepto, cateto opuesto, que sería Fi partido de hipotenusa, que es F. Por tanto, Fi es igual a F por seno de alfa. Vale. Razonamiento. Para que tenga un movimiento rectilíneo uniforme, la fuerza resultante debe ser cero. Por tanto, voy a aplicar la segunda ley de Newton al eje X teniendo en cuenta esto. La fuerza resultante en el eje X sería Fx hacia la derecha, positivo, porque es favorecedor del movimiento, menos la fuerza resultante, que es, menos la fuerza de rozamiento, debe ser igual a m por a, que es igual a 0. Esta ecuación la voy a llamar ecuación 1 y la dejo en reposo. ¿Por qué? Porque no puedo calcular ni Fx ni la fuerza de rozamiento, porque no tengo F, ¿vale? De hecho es lo que me están pidiendo. Vale, voy a intentar calcular la fuerza de rozamiento aplicando la segunda ley de Newton al eje Y. Fuerza resultante en el eje Y es igual a m por a. La fuerza resultante en el eje Y es n y Fi hacia arriba, positivo, menos P hacia abajo, negativo. Y eso debe ser igual a 0 porque consideramos que no hay movimiento hacia abajo. Perdón, no hay movimiento en el eje vertical. Despejamos n, que es igual a P menos Fi. La fuerza de rozamiento es mu por la normal. Como la normal es P menos Fi, sustituimos aquí y dejamos esta expresión así. ¿Qué hacemos ahora? Cojo esta ecuación y sustituyo Fr y Fx por sus expresiones correspondientes. Bien, entonces quedaría que Fx menos la fuerza de rozamiento es igual a 0. Fx es igual a F por el coseno de alfa y la fuerza de rozamiento, la acabamos de calcular, está aquí, es mu por P menos Fi y eso debe ser igual a 0. Fijaros, P, tener en cuenta que mu, que es el coeficiente de rozamiento, está multiplicando todo este paréntesis. P es igual a m por g y Fi es F por el seno de alfa. Por tanto, a partir de aquí voy a sacar factor común F. ¿De dónde? De aquí, esta F y esta F. ¿Por qué? Porque es la incógnita que me piden. Saco factor común y me quedaré aquí coseno de alfa más mu por F por el seno, mu por el seno de alfa. Es igual, paso esto al otro lado de la ecuación, a mu por m por g. Despejo F, que sería mu por m por g dividido entre coseno de alfa más mu por el seno de alfa. Ahora ya tengo todos los datos, sustituyo coeficiente de rozamiento 0,2, masa 40 kilos, gravedad 9,8, coseno de 30 más mu, que es 0,2 por el seno de 30. Y eso me da
que la fuerza mínima para que el cuerpo se mueva con un movimiento rectilíneo uniforme es de 81,16 newton. Bueno, espero que os haya servido y que os haya quedado claro. Ahí os dejo la síntesis del problema para que lo veáis en su totalidad. Y bueno, pues con esto terminamos los problemas de planos horizontales de dinámica en cuarto de la ESO. Vamos, que nos queda muy poco. Un abrazo.